Noctámbulos trae relato especial, edición dorada. Este tipo de historias se caracteriza por tener un desarrollo más profundo y ahondar en temas delicados y polémicos, así como también más oscuros y tenebrosos. Por lo tanto, su longitud es más prolongada y tiene más riqueza de elementos visuales y auditivos. Cada cierto tiempo estaremos subiendo relatos de este tipo para el disfrute de nuestra audiencia. Ahora sí, sin más preámbulos, abre tu mente, relaja tus sentidos y que inicie la travesía. Noctámbulos presenta El Día del Diablo. Mi historia se remonta al año 2006, específicamente junio del 2006. Para ese entonces me encontraba estudiando en la escuela secundaria. Era apenas un adolescente. El sol de la tarde fulguraba y los árboles mantenían un sopor que hacía que sus hojas se mantuvieran inertes ante la llegada incipiente del verano. La quietud vespertina del reposo se vio súbitamente interrumpida por Fernanda, que irrumpió como era de costumbre, con el ímpetu bullicioso que la caracterizaba. Venía agitada y trató de hablar sin haberse repuesto del trajín, por lo que las palabras le salían cortadas mientras las pronunciaba. Nosotras, divertidas, la miramos por su afán de hablar y respirar copiosamente al mismo tiempo. Le dijimos que primero se calmara y se tranquilizara. Por fin, un poco más reposada, pudo articular sus primeras palabras, pero inmediatamente empezó a tartamudear sin pausa y al final logró esbozar solo una oración y nos preguntó: ¿saben qué día es mañana? Mi hermana Alicia, muy despreocupada, respondió que sería miércoles. Fernanda, ofuscada, volteó los ojos hacia arriba, reprobando la respuesta de mi hermana, ya que no se refería a eso. Yo, por mi parte, le dije que sería día 6 y encogí mis hombros. Fernanda, muy impaciente y apasionada, hizo otro gesto de rechazo y expuso con efusividad su primicia. Mañana iba a ser 6 de junio del año 2006. Mi hermana y yo asentimos sin mucho interés y ya iba a cambiar de tema cuando ella nos interrumpió. Ahora, con más autoridad en su voz, insistió de nuevo. 6 de junio del 2006. Nosotras no respondimos nada. Ella, cada vez más histérica, detalló: 666. Alicia y otras compañeras nos miramos entre nosotras sin captar el mensaje de sus palabras. Fernanda, totalmente obstinada por nuestra extrema ignorancia y ya sin poder aguantar el fervor de su secreto, hizo la revelación. Su tono vocal se elevó y tuvo un eco contundente en todo el salón de clases cuando dijo de forma cohesionada: es que mañana es el día del diablo. Toda la clase guardó silencio por un instante y voltearon a mirarla. Ella se sorprendió por el alcance gutural que tuvo su voz en ese instante fugaz. Mi hermana Alicia y yo nos reímos con explosividad por la expresión facial de Fernanda.
y ella, como siempre, empezó a numerar uno tras otro los argumentos para la revelación que acababa de darnos. Se apresuró a mostrarnos las últimas páginas de su cuaderno maltrecho. Allí tenía dibujado un diagrama con marcador rojo sangre. Se podía leer en letras grandes los números que Fernanda pronunciaba sin parar. El diagrama explicaba con flechas que cada número 6 correspondía con el día 6 del mes 6 del año 2006, es decir, la fecha actual que estábamos viviendo en ese momento. Mi amiga, con algo de dificultad, trató de explicar que luego de medianoche se esperaban todas las tragedias y desgracias, porque los dígitos estaban alineados con lo que estaba profetizado en el libro del Apocalipsis de la Biblia. A partir de mañana, nuestras vidas iban a cambiar, pues las puertas del infierno se abrirían. Sería el día del diablo. Fernanda, más calmada, sustentó la veracidad de sus planteamientos, advirtiendo que se esperaban sacrificios de animales, desaparición de niños, brujerías, accidentes, ritos satánicos y maleficios. Ella era una ferviente religiosa que se tomaba muy en serio estos temas. Su exposición fue interrumpida por la llegada abrupta de la profesora y el inicio de la clase. El asunto con Fernanda quedó diluido y prácticamente olvidado al salir del colegio. Cuando sonó el timbre, todos salimos en una estampida jubilosa, risueños por haber culminado la jornada. Era martes y no podía quedarme conversando ni haciendo ocio con mis amigas, ya que tenía entrenamiento deportivo. Desde muy niña he practicado voleibol de alta competencia con mi hermana Alicia. El hecho que seamos gemelas idénticas ha influido bastante en el deporte organizado de rendimiento, pues como siempre estamos juntas, tenemos la motivación y el impulso para nunca faltar a las prácticas, apoyarnos mutuamente y entrenar incluso en casa. Sin mencionar que estamos totalmente sincronizadas para las jugadas de ataque o defensa, lo que siempre ha contribuido a que ganemos los partidos. En ese año estábamos en la selección estadal. Ya habíamos asistido a varios nacionales y pertenecíamos a la élite deportiva de la ciudad en esta disciplina, con muchas medallas y trofeos en nuestro palmarés. Aquella tarde el entrenamiento estuvo particularmente fuerte y me vi aquejada por un cansancio que hasta ahora nunca había tenido. Salí corriendo frenéticamente al baño porque tuve el inexorable impulso de vomitar, pero cuando me detuve en las duchas para hacerlo, no salía nada de mi garganta, a pesar que sentía la inminente regurgitación. Al parecer, eran solo náuseas. No comenté nada con nadie, ni siquiera con Alicia, y me preparé para retornar a casa. Esa noche preferí acostarme sin cenar, pues aún sentía un poco de malestar. En aquel entonces compartí habitación con mi hermana y nuestras camas estaban separadas por una pequeña mesa de noche. En una de las repisas de la pared frente a nosotras reposaba un viejo radio que acostumbrábamos a sintonizar todas las noches y quedaba encendido a bajo volumen. Creo que el sonido de la música lejana, la programación noctámbula o la estática del aparato formaban parte del ruido blanco de nuestra tolerancia
y ya lo habíamos incorporado a la usanza de nuestras rutinas oníricas, contribuyendo así a la tranquilidad del reposo. En esa emisora emitían diariamente en la madrugada un segmento llamado El Cuento, donde narraban relatos de terror a lo largo de toda su duración. Aquella noche me costó bastante conciliar el sueño, y cuando logré hilarlo, podía sentir entredormida la lluvia que se había desatado y caía copiosamente en el techo de la casa. Me desperté por completo cuando fui asolada por una pesadilla que me hizo sobresaltar y ya no pude dormir más. En el sueño, era atacada por una criatura demoníaca que me devoraba una parte del rostro. Miré el reloj digital encima de la mesa de noche y sus dígitos rojos informaban puntualmente las 3 a.m. No era la primera vez. Despertarme justamente a esa hora se había convertido en algo recurrente en los últimos días. Ya era una constante. Cuando ya mi sueño se había difuminado, sentí una pesadez en la cara y no podía abrir mi ojo derecho. Me levanté en plena oscuridad y me dispuse a salir de la habitación. Esa incapacidad de apertura del globo ocular me embargó en una angustia bastante apremiante. Antes de marcharme, pude oír que en la vieja radio se emitía El Cuento y el conductor narraba sobre historias de maleficios y tragedias, porque tal como vaticinó Fernanda, era el día del diablo. Me dispuse en buscar a mi madre para que me auxiliara. En el pasillo, los truenos rugían con furia y los relámpagos iluminaban las ventanas. La precipitación en el techo arreciaba con fiereza. El mobiliario de la sala lucía atemorizante, bañado en los opacos tintes de la penumbra. Cuando por fin me atreví a dar el primer paso para atravesar la casa, un gran relámpago iluminó fugazmente un viejo cuadro de Salvador Dalí que colgaba en el recibidor como centinela. Su rostro, de rasgos pronunciados, centelló con incandescencia mientras el resto de la sala permaneció sumergida en tinieblas. Esa pintura siempre me había dado mala espina y era insólito que únicamente el cuadro brillara durante el destello. Aterrada por la situación, corrí despavorida por el pasillo hasta llegar a la puerta de mi madre, que la empecé a golpear desaforadamente y con reiteración. Ella salió unos instantes luego, alterada y sin saber qué ocurría. Pero cuando me vio a la cara, su expresión dio un cambio fulminante entre la sorpresa y el terror. Me preguntó asustada qué me había pasado. Yo, incapaz de explicar todo lo que me venía ocurriendo desde la tarde, le dije que no sabía y empecé a sollozar. En pocos minutos ya estábamos vestidas y saliendo de urgencia al hospital. Mi mamá me cubrió con una pañoleta roja la mitad del rostro y evitaba mirarme, por lo que me hablaba de perfil para no toparse con mi cara. Al llegar a la emergencia, incluso los médicos al verme sentían repulsión y alarmados me inundaban con preguntas para encontrar el origen de todo aquello. Al final, le dijeron a mi madre que al parecer mi rostro se había deformado por la reacción adversa de algún medicamento que hubiera tomado para el malestar. Esta alergia agresiva me había desfigurado el lado derecho de la cara. La inflamación era tan preocupante
que comentaron entre ellos que nunca habían visto algo así. Me aplicaron hidrocortisona inyectada y al cabo de algunas horas la hinchazón empezó a ceder, trayéndome de vuelta a mi rostro. De retorno a la casa, recordaba la similitud entre la intensa pesadilla que tuve y mi semblante deformado. Con el paso de los días, las alergias, en lugar de presentar mejoría, empeoraron notablemente. La irritación bajó del rostro y comenzó a expandirse de forma alarmante a lo largo del cuello, hombros y espalda. Mi piel empezó a exhibir una textura escamosa similar a la de un pescado. Cuando giraba la nuca de un lado a otro, la rigidez compacta que tenía en las escamas crujía, limitando mi capacidad de movimiento. Adicionalmente a esto, se me hincharon las manos, lo cual mi madre lo percibió como un mal augurio. Fuimos de médico en médico. Estos decían que ya no era por la reacción de un medicamento, como se planteó inicialmente, sino por otras razones que nunca detallaban ni concretaban. Me suprimieron algunos alimentos de mi dieta: lácteos, gluten, huevo, pescado. No los volví a comer, pero todo seguía igual y empeoraba. Llegó un punto en que los doctores revisaban en los libros y en sus computadoras para buscar exactamente el tipo de erupción que coincidiera con mi caso, o le escribían a otros colegas de otras ciudades. Médicos, dermatólogos, alergólogos, incluso llegaron a mencionar que podría ser alérgica al sol. Me obligaron al extremo de andar con suéter y ropa de invierno en pleno final de junio, a muy altas temperaturas y ante la mirada extrañada y burlona de mis compañeros de clase. You stupid! Una tarde, llegué de consulta médica y mi madre salió a comprar una receta de cremas y ungüentos. Me quedé a solas con Alicia, con quien, a pesar de compartir habitación, colegio, deporte y el rasgo de ser gemelas, no había tenido tiempo de platicar a sus anchas y con franqueza sobre todo lo que estaba ocurriendo. Nos sentamos en la sala, bajo el cuadro de Dalí, y pensé que sería el momento en que me desahogaría con ella, contándole mis desdichas, para recibir el consuelo que no conseguía en las ciencias médicas. Sin embargo, quedé sorprendida cuando sucedió justo lo contrario. Alicia, muy apesadumbrada, no paró de hablar y me fue contando los pormenores de sus adversidades. Cada vez estaba más emotiva y con la voz quebrada iba narrando los tormentos que estaba padeciendo, mientras paralelamente yo marchaba por mi suplicio dermatológico. Para más Inri, ella estaba sola, sin la atención que hasta ese momento mi madre tenía en mí. Me contó que había tenido intensas y reiteradas pesadillas, donde siempre culminaba en desenlaces trágicos y violentos. La más terrible de ellas ocurrió apenas un par de noches atrás. En el sueño, Alicia huía a toda prisa de una criatura demoníaca que la perseguía acechándola. En su marcha accidentada, terminó tropezando y rodando por una pendiente pronunciada que desembocaba en un desfiladero. Cayó al vacío por los aires, gritando conmocionada. Afortunadamente, había una laguna donde aterrizó de golpe. Apenas estaba tratando de componerse de la caída cuando sintió la enorme zambullida de la criatura, que cayó de pie al lado de ella, sin inmutarse y sin perder el equilibrio. Con una mano descomunal le cubrió toda la cara y empezó a hundirla lentamente en las aguas. Alicia dio manotazos desesperados para intentar mantenerse a flote,
Buscando defenderse, trató de arañar y golpear al monstruo que la sujetaba, dando su mejor esfuerzo para infligirle daño al agresor. En ese momento, casi ahogada, despertó en su cama, temblando de miedo y bañada en sudor. En la mañana, observó aterrada que tenía varios morados y rasguños en el cuerpo. Los moretones parecían coincidir con los golpes que sufrió al caer por la pendiente en el sueño, y los rasguños encajaban justamente en los sitios donde ella había atacado a la criatura. Era como si las heridas que debía tener el engendro las tuviera Alicia en su lugar. A los ojos de cualquiera, parecía ser que ella misma se las hizo, y lo peor de todo es que no podía saber si era así o si habría otro oscuro motivo, y el por qué tenía esas pesadillas. En la cocina, decidió mostrarle a mi madre todas las magulladuras en su fisonomía, pero omitiendo la parte onírica, ya que a la misma Alicia le parecía absurdo. Mi mamá la revisó alarmada, pero no pudo detallar mucho, pues debía llevarme a mí de nuevo a consulta médica. Le dijo que luego hablarían sobre eso. Mi madre ya estaba bastante preocupada, pues ambas hijas presentaban síntomas muy extraños. Además, una gemela con el rostro hinchado y la otra con moretones y rasguños podrían suponer a ojos externos algún episodio de violencia intrafamiliar, cuando por el contrario estábamos más unidas que nunca. Debía lidiar con todos esos problemas juntos, más la economía y manutención del hogar. Esa tarde, a pesar que no pude desahogarme para expresar todo lo que llevaba por dentro, el haber oído a mi hermana contándome todos sus problemas, de cierta forma fue liberador y reconfortante. Sin embargo, el hecho que ella tuviera contrariedades muy similares a las mías me hizo cavilar sobre cuál era el origen de esto y también sobre su naturaleza, pues no concordaba con nada razonable ni lógico. Hasta ese momento yo no era muy creyente, a decir verdad, de nada. Las religiones y supersticiones me parecían incongruentes y llenas de dislates. Desde muy niña siempre me moví por la lógica y la coherencia, y a pesar de la gran devoción católica de mi madre, invariablemente me mantuve al margen de estos dogmas. Sin embargo, con apenas 16 años, mis convicciones estaban cambiando de forma constante, lo cual era normal. Pasaron algunos días. Yo aún continuaba con todos los problemas dermatológicos. Por su parte, las dificultades con Alicia se habían incrementado notablemente. Era como si tuviera una nube negra encima, pues todo en su vida le salía mal, sin remedio. En esas bajadas depresivas, Alicia trataba de analizar objetivamente la raíz de su infortunio, pues ella, al igual que yo, en mis elucubraciones, ya estaba empezando a notar algo maligno en la palestra. Se tendió en la cama y empezó a llorar con desconsuelo para drenar la frustración. Se colocó las manos en la cara para secarse su rostro inundado de cuantiosas lágrimas saladas. Allí observó una anomalía en sus palmas. Las alejó de su vista para enfocarlas mejor con su visión y observó estupefacta que ambas manos las tenía enrojecidas. Pegó un brinco por la sorpresa que casi se cayó de la cama. Corrió al espejo y vio pasmada que la urticaria se presentaba en ambas extremidades y estaba extendiéndose en tiempo real hacia su boca, viendo aparecer la alergia frente a sus ojos en ese momento.
Salió gritando conmocionada a buscar a mi mamá. Cuando llegó a la cocina, sus labios estaban hinchados que casi le impedían hablar y el sarpullido avanzaba con fuerza por los antebrazos. Tenía la misma erupción que me afectaba a mí. Mi madre nos llevó de urgencia a los médicos, quienes ya habían conformado un equipo con mi caso de estudio. Al llegar, el más joven de ellos preguntó ingenuamente si había alguna mejoría. Mi mamá puso a Alicia en primera fila y le dijo que ahora traía a su otra hija con los mismos síntomas. Nuevamente, ambas recibimos tratamiento que parecía ser más paliativo que curativo. Días después, ocurrió de nuevo conmigo. La mitad del rostro deformado, pero esta vez era el lado izquierdo. Luego de varias idas y venidas al hospital y diversas reuniones de los especialistas con respecto a nuestro caso, le comunicaron a mi madre que creían que por ser gemelas, Alicia estaba somatizando los mismos síntomas que yo, es decir, lo que le pasaba a una lo reflejaba la otra, aunque eso, dijeron, era una hipótesis no comprobada. Los galenos ya no daban ninguna teoría científica. Parecía que realmente no sabían y estaban completamente desconcertados. Todo sonaba más a divagaciones sin sentido que conclusiones médicas. Mi madre, harta y frustrada por la impotencia de sus respuestas, elevó con fuerza los decibeles de su voz y les espetó con amargura que ya estaba agotada de toda la situación. Les reprendió al decirles si acaso no se oían ellos mismos. Sus teorías no eran más que una sarta de sandeces. ¿Acaso no se daban cuenta que estaba perdiendo a sus dos hijas? Y al culminar la oración, terminó gimoteando afligidamente. Al final de la reunión, el doctor más experimentado pidió conversar de forma privada con mi madre. Tardaron unos minutos, pero cuando ella salió del consultorio, llegó con el semblante desencajado y una preocupación evidente. Era como si le hubieran dado un diagnóstico fatalista. Sin embargo, no quiso decirnos nada. A partir de allí, todo se incrementó en intensidad y en cantidad. Como una bola de nieve, los sucesos fueron creciendo y avanzando sin parar. En el colegio, publicaron un chismógrafo, que básicamente eran hojas de papel donde hacían anotaciones o chismes ligeros sobre cualquier situación o cualquier persona del recinto. Hasta ahora, siempre habían sido comentarios jocosos, exageraciones graciosas y atañía a todos. Cada uno recibía su mención, que no iba más allá de burlas inocentes. Para esta edición, el chismógrafo estuvo dedicado únicamente a nosotras dos, y todas las anotaciones estuvieron plagadas de comentarios bastante enconados en nuestra contra. Iban desde mofas por nuestras alergias hasta insultos, faltas de respeto, amenazas e incluso deseos de muerte. Además, estaban atizados de mentiras, falsedades y tonos sarcásticos. Es probable que hoy parezca algo irrelevante, pero en la adolescencia, cuando los amigos y sus opiniones son parte importante del día a día, resultaba muy doloroso que todos se expresaran así de nosotras. Parecía que fulguraban una rabia y un odio que hasta ese momento nunca habían manifestado. Lloramos, heridas, recordando las sonrisas malévolas de todos mientras se burlaban. El incidente, lamentablemente para nosotras, no quedó allí. Se convirtió en acoso escolar. Empezaron a molestarnos continuamente y por cualquier razón. Nuestros amigos de siempre, en lugar de defendernos, nos dieron la espalda y se sumaron también al bullying. No queríamos asistir a la escuela y varias veces usamos cualquier excusa
para faltar. Bajamos el rendimiento académico, pero no por haber dejado de estudiar, sino por inconvenientes que tuvimos, incluso con los profesores. Una vez pedí revisión de un trabajo en el cual pensaba que tenía la nota completa. Reclamé al docente y me dijo que tenía razón en mi querella, que no sabía por qué había calificado así, pero a pesar de ello no corrigió la puntuación y por el contrario esbozó una sonrisa maléfica mientras guardaba los papeles. Salí corriendo aterrada. En el ámbito deportivo también pasaron cosas. Sufrimos lesiones y cansancio extremo. Los entrenadores de toda la vida, que siempre habían tenido un trato excepcional, casi paternal con nosotras, los oímos haciendo comentarios despectivos. Nos empezaron a exigir dinero por la dedicación y entrenamiento que nos habían dado a lo largo de los años y por habernos convertido en jugadoras muy destacadas. Al explicarles que no teníamos esas cantidades, dijeron cosas hirientes sobre nuestras condiciones económicas y nuestro origen humilde. Vi la misma sonrisa malévola en sus rostros. Al igual que el profesor del colegio y los compañeros de clase, era como si todos se hubieran puesto de acuerdo y estuvieran complotados contra nosotras. ¿Por qué estaba pasando eso? ¿Qué es lo que habíamos hecho para merecer estos tratos? Parecía que había un manto negativo cubriéndonos. Todo nos salía mal. En algunos momentos tuve la percepción de sentir una presencia agazapada en los rincones de penumbra en la casa. A veces me parecía vislumbrar una sombra que se movía a cierta distancia de mí, pero siempre presente. Empecé a sufrir, al igual que Alicia, delirios de persecución, lo que me hacía padecer de ansiedad y agobio constante. Incluso mi madre mostraba signos como si tuviera pavor o un recelo paranoico. Una vez le toqué la puerta de su habitación y salió atolondrada y alterada, preguntando qué había pasado ahora. Era como si ya esperara otra situación y eso la mantenía con un sobresalto continuo. Se hacía difícil para todos vivir así. Luego de eso, retornaron de nuevo las pesadillas. Esta vez vinieron de forma diferente, igual de vívidas, pero ahora con la modalidad de ser compartidas entre nosotras. Alicia y yo desarrollamos persistentes terrores nocturnos. A veces soñaba que estaba en una calle donde ocurrió un accidente de tránsito. Cuando me aproximaba para ver de cerca el infortunio, me daba cuenta de que el fallecido del suceso había sido yo. Me observaba horrorizada a mí misma, yaciendo inerte tendida en el pavimento. En otras ocasiones era similar. Varios testigos divisaban a una víctima de apuñalamiento y cuando me acercaba a mirar, me daba cuenta que yo portaba en una de mis manos un cuchillo ensangrentado, bermejo y humeante. Estas ilusiones oníricas se solapaban con reiteradas escenas de persecución, donde trataba de huir muy urgida de una criatura maligna que me perseguía con voracidad. Como novedad, empecé a tener pesadillas paralelas con mi hermana, es decir, ambas coincidíamos en el mismo sueño común. Allí nos disponíamos a salir de la casa, pero las puertas principales estaban clausuradas con un robusto candado. Acto seguido, la casa empezaba a incendiarse súbitamente. En nuestro desespero, tratábamos de huir por las ventanas, pero todos los esfuerzos eran infructuosos. La casa se quemaba y nosotros perecíamos carbonizadas adentro. Incluso mi madre también incurrió en un sueño secuencial de 3 noches seguidas. En la primera, fallecíamos Alicia y yo.
En la segunda sucedía nuestro funeral y en la tercera noche era el entierro. Estuvo muy sobresaltada y con los nervios de punta, tanto así que dormir se había vuelto una empresa execrable. Luego de esto, los ataques empezaron a acontecer bajo otros flancos. Una mañana íbamos todas de salida. Al abrir la puerta principal, hallamos la desagradable sorpresa que había un gallo muerto de enormes proporciones en la entrada, impidiendo el paso. Tenía el cuello quebrado hacia atrás y las alas completamente extendidas, como si estuviera crucificado. Todas quedamos conmocionadas mirando el cadáver del animal. Mi madre nos exhortó para que no lo tocáramos y le pidió a un vecino que la ayudara a retirarlo. Otro día, conseguimos una muñeca de trapo en el techo fuera de la casa. Estaba cosida en varios zurcidos, como si estuviera remendada. Algunas partes se veían muy pulcras y nuevas, mientras que otras parecían sucias y pútridas. Finalmente, una tarde, optamos por tomar una siesta en pleno verano sofocante. De repente, Alicia y yo, al mismo tiempo, comenzamos a sentir un prurito intenso en el cuerpo, cada una en nuestras camas. Pensamos que era de nuevo la alergia, pero más aguda y peor. Sorprendida, vi que me estaba caminando algo por el cuerpo, unas diminutas patitas de insecto. Al detallar con claridad, pude ver que eran hormigas. En un periquete teníamos a decenas de estos animales, inundando nuestras fisonomías y clavando agresivamente sus mandíbulas en las epidermis de ambas. Mi madre acudió apresurada al oír el revuelo escandaloso de los gritos de Alicia. Cuando llegó, nos vio a ambas revolcándonos en el piso para suprimir a estas pequeñas bestias. Nos preguntó si es que acaso teníamos dulces o habíamos derramado azúcar. Nos pusimos de pie y procedimos a descubrir la sábana que cubría el colchón. Allí vimos con horror que un mar de hormigas supuraba a lo largo de toda la cama. Estaba totalmente copado de estos insectos que se podrían contar por miles. Nosotras nos miramos incrédulas. ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron allí? Con varios cepillos estuvimos sacudiendo por largo rato los aposentos para removerlas. Era insólito. Casualmente, esa semana nos visitó una tía que venía del campo. Gran parte de la familia de mi mamá vive en zonas rurales y apartadas. Hasta ese momento, todo el infierno que nos estaba acaeciendo no lo habíamos contado a nadie. Se sentó con mi madre en la sala y hablaron de varios temas. Mi tía oía con atención una historia que mi mamá narraba sobre los gastos y la economía del hogar. Ella, siendo tajante, interrumpió a mi mamá de forma abrupta y le comentó que el cuadro de Dalí que colgaba sobre ellas no le gustaba, que sentía malas vibras de él. Siguieron charlando largo y tendido. Justo cuando se iba a ir, se desató una fuerte lluvia tormentosa. Eso hizo que mi tía extendiera su visita. Por otra parte, mi hermana y yo permanecíamos a pocos metros en la cocina haciendo labores, pero podíamos oír lo que ambas conversaban. Se adentraron en temas personales. En un instante de la plática, mi madre tuvo la entereza y el aplomo de revelarle toda la situación, o al menos lo que ella sabía, pues hasta ese momento mi madre ignoraba una parte sustancial de la totalidad de nuestros padecimientos. Mi tía
que siempre era escandalosa y extrovertida, permaneció impávida y callada. Volvió a interrumpir y le preguntó a mi madre si creía en cosas paranormales. Mi mamá pareció pensarlo muy absorta por unos segundos, pero cuando hizo ademán para contestar, el cuadro de Dalí se cayó con violencia sobre el mueble y luego al piso, quebrándose toda su fachada de vidrio. Mi tía, anonadada, se persignó y se llevó las manos a la boca por la sorpresa. Le empezó a decir a mi madre que nosotros éramos jóvenes, buenas estudiantes, deportistas y con un futuro muy prominente. Le comentó que la maldad existe y de que vuelan. Nosotras, desde la cocina, pensamos que mi mamá desecharía esa hipótesis, pero ella admitió que lo venía pensando como una posibilidad que se planteaba. Además, confesó que eso mismo le había dicho el viejo doctor en el hospital cuando se reunió a solas con ella semanas atrás. Allí, el galeno explicó que cuando la ciencia médica no podía más, había que explorar otras opciones. Él no creía en nada que no fuera la razón, pero a veces el cerebro y el cuerpo se curaban cuando pensaban que recibían justo lo que necesitaban, como un efecto placebo. Mi madre aún cavilaba en sus pensamientos, debatiéndose entre la duda y la lógica. Sin embargo, dejó la puerta abierta a esa opción. No quiso decidir nada al momento y quedó en contactar a mi tía cuando se dispusiera a proceder, pues ella misma se denominó ducha en estos temas. Luego de esos sucesos, a duras penas terminamos el colegio. Ya en plenas vacaciones de verano, nos tocaba asistir al evento deportivo más esperado de la temporada, que eran los nacionales. Se celebrarían en una ciudad que distaba a 3 horas de la nuestra. Sería todo un evento y nos fuimos contagiando de la emoción y expectativa que se respiraba en el equipo. Pero lo que aconteció allá cambiaría definitivamente y para siempre el rumbo de esta historia. Continuará. Suscríbete, comenta, dale like y comparte. Envíanos tu relato al correo escrito en la descripción. Y recuerda que cuando las sombras se disipan, las pesadillas acechan al Noctámbulo.